Felices Pascuas de Resurrección. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La resurrección es el evento fundante de nuestra fe. Hoy oraremos con el relato de la resurrección según San Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. En él somos invitados a volver al primer amor, volver a aquello que nos hizo seguir a Jesucristo en primer lugar. Los dejo con nuestro colaborador Jeffrey, que nos acompañará en la lección divina de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mi corazón a tu palabra, que tu Espíritu ilumine mi mente, purifique mis intenciones y disponga todo mi ser para escucharte. Haz que tu palabra descienda a lo más hondo, me transforme, me consuele y me conduzca por tus caminos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Queridos amigos y amigas, vamos a hacer nuestra lección divina de hoy, meditando el relato de la resurrección del Señor contado por San Mateo, el evangelista que la Iglesia asume durante este año para la reflexión principal domingo a domingo. Este relato de la resurrección es el que escuchamos o escucharemos durante la solemne celebración de la vigilia pascual. Para acercarnos al texto, vamos a tomar nuestra Biblia y nos ubicaremos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, de los versículos 1 al 10. Leamos. Del Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados al verlo, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Ustedes no teman, pues sé que buscan a Jesús el crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde estaba. Y ahora vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ya se los he dicho». Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Salve». Ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Queridos hermanos, les propongo distribuir la explicación de este texto en 3 momentos. Primero vamos a ubicar el relato de la resurrección en su contexto, después vamos a analizar las partes del relato y finalmente vamos a analizar unas cuantas palabras. Veamos el contexto del relato. El relato de la resurrección nos narra el centro de la fe cristiana y aparece en medio de lo que Mateo denomina como una conversación que circula entre los judíos hasta hoy. En el capítulo 27, del versículo 62 al 66, Mateo nos pone en el marco histórico en que se da la resurrección. Los sumos sacerdotes y los fariseos se reúnen con Pilato y le recuerdan la promesa que Jesús hace de resucitar. Y temiendo que los discípulos se lleven el cuerpo, le solicitan a la autoridad política que el sepulcro sea custodiado. Pilato les concede la
petición y les permite disponer de una guardia. El capítulo 27 termina con el sepulcro vigilado y un clima de sospecha. Luego inicia el capítulo 28 con el relato de la resurrección que ya escuchamos. Pero inmediatamente después, desde el versículo 11 hasta el 16, reaparece la intervención de los sumos sacerdotes. Son los soldados que ahora acuden ante ellos, les informan de lo sucedido, la aparición del ángel, el anuncio de la resurrección, y ellos responden, los sumos sacerdotes, con sobornos y mentiras, instruyendo a los soldados para que difundan la versión de que los discípulos se robaron el cuerpo del Señor. Mateo nos muestra que el anuncio pascual crece en medio de ataques, de dificultades, de falsedades y de corrupción. El texto revela la confabulación de las élites políticas y religiosas que manipulan los recursos, las herramientas y a las personas para tratar de controlar el mensaje de la resurrección. Veamos ahora las partes del relato que escuchamos. El inicio está marcado por un cambio de personajes y también por un cambio en el tiempo. Como ya dijimos, el capítulo 27 cierra la tarde del día de la crucifixión con la intervención de los sumos sacerdotes y fariseos con Pilato. Mateo entonces nos ubica primero en el tiempo. Ya terminó el sábado y está amaneciendo el día primero de la semana. Luego cambian los personajes. Dejan de ser los sumos sacerdotes y Pilato, ahora son las mujeres, María la Magdalena y la otra María. Y finalmente, la escena sucede en el lugar donde terminó todo el día de la crucifixión, en el sepulcro. Curiosamente, en la escena de la sepultura de Jesús, en el capítulo 27, en el versículo 61, se concluye con que las mujeres se quedaron enfrente en una actitud silenciosa y contemplativa. La segunda parte está marcada por la intervención de un ángel, es quien aparece con autoridad y poder, hace rodar la piedra y se sienta. Los soldados se llenan de temor y se desmayan, y son las mujeres las depositarias del mensaje. En la tercera parte, notemos el enorme cambio en la lógica del relato. Hay hombres respaldados por la autoridad política y religiosa, hombres encargados de evitar que se lleven el cuerpo, hombres que además dominan al pueblo, hombres con armas, son atemorizados. Del otro lado, no solo vemos a miembros de un grupo marginal que sigue a Jesús, son mujeres. El enviado de Dios se dirige a ellas. El Evangelio nos señala también la intervención de Dios en la historia, una intervención en la que también entra en juego la naturaleza. Hubo un temblor. Similar pasó en la muerte de Jesús. Oscuridad en la tierra, temblor, piedras que se hunden y sepulcros que se abren. Finalmente, estas mujeres son enviadas con un mensaje. La cuarta parte es el cumplimiento de este envío. Y la última, el cierre del relato, es la aparición del mismo Jesús quien les habla. Ellas se postran y adoran y Él les reitera el envío. Ahora veamos algunas palabras. La primera es temor. El texto nos muestra que el temor es una reacción ante la irrupción de Dios. Temen los soldados al ver la intervención del ángel, pero también temen las mujeres cuando contemplan la escena. Y vuelven a temer cuando se encuentran con Jesús resucitado. Sin embargo, Mateo introduce un contraste decisivo. Los soldados, dominados por el miedo, acuden a las autoridades y terminan cambiando su experiencia y su verdad por dinero. Las mujeres, en cambio, transforman el miedo en adoración y en anuncio. Luego hay dos palabras interesantes: gozo y salve. Las mujeres se llenan de gozo y a ellas mismas, cuando Jesús las encuentra, las saluda diciendo salve. En el texto griego estas dos palabras comparten la misma raíz. La primera, gozo, también podría ser alegría. Las mujeres se alegraron o se llenaron de alegría. Y es la reacción ante el anuncio del ángel. El ángel les dice: ustedes no teman.
Es interesante que el miedo debe ser superado no por todos, porque el segmento del Evangelio que leímos hoy, en él el ángel se dirige no a los soldados que están atemorizados y hasta se desmayan. El mensaje es dirigido para las mujeres y es a ellas a quien el ángel les invita a no temer. Así el gozo es la superación del temor y además el gozo invita a un movimiento, ir a toda prisa. La otra palabra es salve. Es interesante el saludo de Jesús. En realidad el texto griego podría traducirse también como alégrense. Tiene la misma raíz que la palabra anterior. En el Nuevo Testamento esta palabra, este saludo, además expresa el deseo de salvación. Y qué interesante es que este deseo de salvación es invocado sobre las mujeres y quien lo invoca es el mismo Salvador. Postrarse es la reacción de las mujeres juntamente con adorar. Es como si el temor superado por la alegría lleva a las mujeres a otra actitud, la adoración. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos muchos relatos de experiencia de personas que cuando se encuentran con Dios inmediatamente caen rostro en tierra. Por ejemplo, Abraham, Jacob, Moisés y otros. Y finalmente el paso de ser discípulos o de ser llamados sus discípulos o los discípulos a ser llamados mis hermanos. Llama la atención el tratamiento. El ángel les da a las mujeres un mensaje y unos destinatarios, los discípulos. Sin embargo, en el encuentro con Jesús hay un cambio. Jesús no los llama discípulos, los llama hermanos. Les dice, vayan donde mis hermanos. Del Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados al verlo, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, ustedes no teman, pues sé que buscan a Jesús el crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde estaba. Y ahora vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ya se los he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Ahora, queridos amigos, les invito a meditar en este paso del tratamiento de ser discípulo a hermano. Pensemos qué interesante es el título de hermanos. Pasar de ser el discípulo o el alumno del maestro a ser el hermano del maestro es un cambio grande. En efecto, San Pablo nos enseña que fuimos insertados en Cristo y por Él somos hijos de Dios y somos de verdad hijos de Dios. Entonces, hoy podríamos pensar cómo está mi relación con el hermano mayor, que en este caso es Jesucristo. A veces en la familia el hermano mayor tiene el trabajo de acompañar, de ayudar, de enseñar también a los hermanos menores. ¿Me dejo acompañar, ayudar y enseñar de mi hermano mayor Jesús? Veamos qué interesante. Estos hombres que son discípulos, a quienes Jesús los llama hermanos, lo dejaron solo en el momento de la cruz. El mismo Evangelio según San Mateo nos relata en el capítulo 26,
en el versículo 35 que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Pero Jesús, el hermano mayor, no se queda en eso. Él pide a las mujeres que sus hermanos vayan a Galilea. Lo mismo les mandó el ángel, que vayan a Galilea. Pero pensemos, ¿qué tiene que ver Galilea y el paso de ser discípulo a ser hermano? Pues Galilea es el lugar de donde proviene Jesús. En el capítulo 3, versículo 13, en la escena en que Juan está en el Jordán bautizando, entra Jesús y Mateo dice, Jesús proviene de Galilea. Después se nos relata que Jesús es enviado al desierto. Luego de que Juan es tomado preso, Jesús regresa a Galilea. Y Galilea es el lugar donde Jesús inicia su proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? El anuncio del reino. Y en la construcción de ese proyecto, Jesús se encuentra a sus discípulos en Galilea y los llama, los enamora de este proyecto, los entusiasma, los conquista y ellos se vuelven parte de este primer anuncio del reino de Dios. Jesús seguramente los vio con amor en sus lugares de trabajo y les propuso el reino, una propuesta que los entusiasmó. Entonces, después del abandono de este proyecto, ¿por qué volver a Galilea? Porque les invita al amor primero, a comprender la historia viendo hacia atrás, justo donde todo comenzó. Allí, en el punto inicial, les invita a recomponer la relación, justo en donde lo vio con amor y les invitó a creer en el proyecto de salvación. Una última cosa para pensar es que Galilea es una región marginada por los otros judíos. Esto por la presencia de personas originarias de pueblos paganos. Inclusive los reconocen hasta por el acento. Jesús, sus discípulos, son también de lugares marginados. Y en medio de la marginación Jesús los llama. Pensemos en las áreas de mi vida en que soy marginado. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos diriges. Te pido que me des la fuerza para transformar mis errores en alegría y la alegría en un anuncio feliz de la buena nueva de salvación. También te pido perdón, Señor, por las veces que rompí nuestra amistad. Llévame a mi Galilea, donde me vistes con amor y me llamaste. Invítame a Galilea para que reconstruyamos nuestra relación de amor, nuestra amistad. Amén. Ahora, hermanos, les invito a contemplar. ¿Dónde estaba yo cuando sentí el llamado del Señor? ¿En qué situaciones de mi vida estaba cuando más sentí que Dios me amó? ¿Alguna vez he visto mi historia y he vuelto al punto de origen para recomenzar? Ahora que me encuentro con el resucitado, ¿a dónde me invitaría para recomponer nuestra relación? ¿En qué situaciones marginales de mi vida Jesús me amó? Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.